Sí, efectivamente yo coincido con el aspecto liminal, ¿no? Y múltiple y versátil del que estamos hablando. Creo que todas nuestras intervenciones, de hecho, son un reflejo de ese enfoque y de esa tendencia. Me parece que es importante, es especialmente importante cuando abordamos la categoría de dramaturgias del cuerpo, tomar en cuenta las dimensiones teatrales que están presentes en manifestaciones que exceden lo artístico. Esto se viene estudiando desde hace un par de décadas ya, o sea, en un principio con los aspectos rituales. Ahí tenemos, no sé, los trabajos de Víctor Turner o de Richard Chechner. Luego, el tema de los performance studies, ahí Diana Taylor explica bastante bien cuál es el ámbito de acción del performance studies, que desde luego excede lo artístico. Y también el concepto de teatralidad de Juan Villegas, que también me parece importante. Sería bastante largo, ¿no?, ponerme a hablar de la trayectoria de estos estudios. Sin embargo, creo que es interesante o es necesario especificar el lugar desde el cual se sitúa la mirada, um, para considerar ciertos eventos no artísticos, no teatrales, más bien liminales, y para considerar el elemento de teatralidad en ellos. Eh, en ese sentido, de eso quisiera hablar, ¿no? Las dramaturgias del cuerpo en este tipo de eventos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El objeto que yo quiero abordar. Uh, en Chile, el año pasado, junio más o menos del 2011, los estudiantes se agrupan y reclaman educación gratuita y de calidad. ¿Qué es lo particular en esta demanda? Es la forma en que los estudiantes materializan su discurso. La ciudad completa se vuelve el escenario de estas demandas. Los estudiantes, esta vez mucho más que otras veces, tienden a instalar de forma performativa el reclamo social, y a medida que se van diversificando las formas de expresión de esta demanda, también se complejiza el guión, ¿no? El guión de esta performance. Uh, por primera vez vemos que adquieren mucho peso las dimensiones estéticas que se utilizan para comunicar el reclamo político. Por supuesto, el eje de la manifestación social sigue o seguía siendo la presencia de los ciudadanos en las calles, pero esta presencia se volvía más asertiva a medida que se volvía más compleja. Se coordinaba, se ponía en escena una serie de eventos que comunicaban el reclamo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 3.000 jóvenes vestidos como zombies bailando el tema Thriller de Michael Jackson frente al Palacio de Gobierno. Evidentemente, con esto se quería manifestar de forma lúdica el estado cadavérico y putrefacto de la educación pública. Fueron varios los eventos de este tipo. Me gustaría hablar especialmente de uno, que fueron las 1800 horas por la educación. El 13 de junio del 2011, en una asamblea de estudiantes de teatro de la Universidad de Chile, que es la universidad pública, un estudiante propone organizar una carrera de relevos, como evento para recalcar el reclamo del que estamos hablando, ¿no? Se piensa en cifras y cifras simbólicas. ¿Cuánto costaría financiar la educación pública ideal? Y se llega a la cifra de 1.800 millones de dólares que financiarían a 300.000 estudiantes durante un año. ¿Se puede correr 1.800 horas? En teoría sí. Las reglas entonces son aquí. Siempre debe haber una persona corriendo. Van a llevar una bandera negra con la consigna educación gratuita ahora. Corren día y noche durante 1.800 horas alrededor de la manzana que contiene el Palacio de Gobierno. Aquí, para entender este evento, la consideración principal tiene que ver con entender la teatralidad como un estado que precede al teatro o al arte, ¿no? En ese sentido, hay que considerar al teatro como una disciplina que
en forma privilegiada y depurada concentra la teatralidad, pero la teatralidad existe en formas previas y no disciplinarias de expresión comunitaria. De esto es de lo que quiero hablar, digamos, de lo que estoy hablando. Las prácticas liminales entonces se articularían, y aquí cito a Ileana Diegues, comillas, ¿no? En una zona compleja donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la condición estética, como acción de la presencia en un medio de prácticas relacionales. Fin de cita. El evento que les acabo de describir, la carrera, tiene mucho que ver con esto. En esta instancia podemos identificar una cantidad importante de elementos teatrales, ¿no? El escenario, la utilería, el discurso, los cuerpos, los gestos, las acciones físicas, pero que están funcionando en una zona umbral entre lo ético y lo estético, entre lo artístico y lo político. La cuestión central de lo que estamos hablando todos aquí es la función del cuerpo, ¿no? Del cuerpo en la generación del acontecimiento, en este caso de la carrera. Se trata de un evento organizado justamente a partir de la visibilización de los cuerpos en el espacio social, cuerpos que se cargan de sentido, en este caso a través de la repetición o de la perpetuación de un gesto, que es el gesto de correr. En este caso en particular, la calle va a exigirle a este evento una articulación particular del lenguaje escénico, para que éste logre instalarse como extracotidiano. ¿Por qué? Porque la calle está llena de cuerpos en movimiento. Entonces un cuerpo en movimiento más tiene que producir un lenguaje efectivo. Entonces, ¿cuáles serían los rasgos y las acciones que permiten que el cuerpo de los corredores, en este caso, adquiera dimensiones performativas en el emplazamiento urbano? Los elementos son variados, evidentemente, y tienen que ver con lo teatral. Sin embargo, me atrevería a decir que en este caso es el cuerpo lo principal. ¿Por qué? Porque los elementos visuales no son tantos, el vestuario es mínimo. La escenografía convencionalmente entendida como tal es imposible de producir, dado que la ciudad se impone como escenario. En este sentido, justamente es el cuerpo de los actores, que en este caso además van a mutar desde actores reales, porque son estudiantes de actuación, a actores sociales, toda vez que la carrera va a comenzar a convocar a la ciudadanía en su conjunto, y de 10 personas que parten corriendo van a terminar corriendo 5.000 o 6.000 en el último día. Entonces, es el cuerpo de estos actores, ¿no? Todo tipo de actores, el que va a configurar el escenario y el que va a articular el discurso, el que va a convocar el elemento convivial y en términos amplios va a sostener el evento, ¿no? El cuerpo. El discurso está establecido a priori, la bandera que ellos llevan lo va a subrayar constantemente, en el sentido de que la consigna de educación gratuita ahora nos va a recordar de qué se trata esto. Sin embargo, es evidente que la efectividad con que se comunica el discurso va a depender del gesto que está mediando esa comunicación, correr. Son por lo tanto los cuerpos en movimiento los que instalan y confieren especificidad a la demanda por la educación gratuita. En ese sentido, la función del gesto se vuelve fundamental, la perpetuación del acto de correr y la insistencia obsesiva con que se realiza esta acción parece que son directamente proporcionales con la efectividad y la fuerza que adquiere el discurso y la adhesión que genera en la población en general. La carrera, como les dije, comienza con 10 personas y termina con miles de personas. La persistencia del gesto, que incluso se vuelve agotador o peligroso, en el sentido de que como era invierno los corredores soportaron grados bajo cero, gases lacrimógenos, disturbios, ¿no? La acción de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, incluso esas dificultades y la permanencia del gesto en esas dificultades va a intensificar el discurso.
se va a relacionar entonces el poder del discurso con el cuerpo. La consigna verbal se va a activar con el gesto, en el sentido justamente de la repetición. Aquí hay algo que nos puede recordar a Chechner, ¿no? Cuando habla del twice behaved behavior, que es como el comportamiento reiterado. Es lo que va a pasar en este caso. Se va a generar a través de este gesto reiterado una instancia más o menos similar al rito. Un rito que se produce, ¿no? Un rito inaugural en este caso, que va a ganar fuerza en cada reiteración, a medida que va a pasar el tiempo, en cada vuelta que corren alrededor del Palacio de Gobierno.